Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: miren esto, yo hago una gran obra. ¿Qué estaba haciendo él? Una gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Samaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Amén. Este hombre fue llamado
¿Fue llamado o no? Al principio él le pidió al Señor, le dolió mucho ver a su pueblo quemado, arruinado estructuralmente. Puede que en nuestras vidas hayan sucedido cosas semejantes. De pronto no nos han derribado la casa, Dios nos las guarda. No nos han derribado algo físico. Pero hay alguien que se encarga de derribar nuestros sueños. O de pronto alguien se encargó y derribó los sueños de nuestros hijos, de nuestra esposa o el esposo, o de un familiar querido, amado. Y a usted le dolió, le duele lo que le hayan hecho a esa persona o a esa familia. Pero este hombre se propuso, y confiando primeramente en ¿quién? En Dios. Si en tu familia ha acontecido algo que lo ha derrumbado, que lo tiene por el piso, quiero decirte que así como Nehemías se paró, se levantó, le pidió al Señor y confió, déjame decirte que tú también puedes hacerlo por tu familia. Déjame decirte que tú también puedes hacerlo por el vecino, que tú también puedes hacerlo por alguien, siempre y cuando te duela lo que le aconteció a aquella otra persona, a aquel hogar, a aquella familia. Levántate como Nehemías y cree en el Señor, porque el Señor te va a dar poder, te va a dar autoridad, te va a dar todo para que tú levantes aquello que se ha derrumbado. Pero ¿qué necesitamos? Enfocarnos primeramente en Dios, en aquel que creó, que lo ha creado todo, ese que tiene el poder para restaurar, para levantar, para edificar. Ese Dios de Nehemías es el mismo Dios que hoy tenemos usted y yo, y lo tendremos por la eternidad. Entonces yo no sé si usted conoce algún caso de alguien que le hayan derrumbado esas murallas, que usted lo vea que han sido destruidos. Usted y yo necesitamos enfocarnos y ayudar a aquel que necesita ser levantado, ser restaurado, ser renovado, darle esa esperanza, esa fe que usted y yo podamos tener en el Señor. Mire, cuando una persona, eso es difícil, que una persona caiga en tragedia, que una persona esté perdida. Es difícil que solo o sola se levante. Es muy difícil. Porque muchas veces las personas cuando se sienten decepcionadas, se sienten traicionadas, poca fe y poco creen en el Señor, porque se preguntan: Dios, si tú existes, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué ando así? Pero usted y yo tenemos un compromiso de restaurar murallas en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestra nación. Donde usted y yo nos pongamos, tenemos que ser restauradores en el nombre poderoso de Jesús. Porque es Dios que nos va a ayudar a usted, es Dios que me va a ayudar a mí. No vamos a ser nosotros, va a ser Cristo Jesús, aquel que se entregó en la cruz.
que de pronto el enemigo creyó que clavándolo en la cruz acabó con aquel que todo lo puede. Si Jesús se levantó, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, quiere decir que si Él está con nosotros, nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero debemos tener una mentalidad, un enfoque como tuvo este hombre, como lo tuvo Nehemías en ese tiempo, en ese momento, en esa situación que estuvieron sus hermanos. Cuando no quieren restaurar a una Venezuela que tanto lo necesita. Sabemos que todos necesitamos restaurar nuestra nación, así como lo hizo Nehemías. Pero necesitamos enfocarnos primeramente en el Señor, creer que es Dios primeramente quien va a hacer la obra, que usted y yo vamos a ser instrumentos de Dios. Empezando por restaurar. ¿Qué debemos empezar por restaurar nosotros? ¿Por dónde debemos empezar? A ver, ¿quién me dice? Debemos empezar a ser restaurados nosotros. Señor, dame claridad. Debemos orar, debemos platicar, debemos entrar en comunión con el Señor y primero decirle: Señor, dime qué necesito yo restaurar para poder empezar a levantarme, para poder empezar a levantar a otro, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez que usted y yo estemos restaurados, estemos ya bien enfocados en quién ponemos nuestras vidas, nos toca restaurar a la familia. Sé que todos nosotros queremos que nuestra familia conozca y reconozca verdaderamente al Creador de los cielos y de la tierra. Que reconozcan a aquel, el único que se entregó, que dio su vida, que lo dio todo, por usted, por mí y por ellos. Es necesario que empecemos a restaurar a nuestra familia. Sé que muchas veces nos cuesta a nuestra familia, no que nos cuesta ir a nosotros, sino que cuesta que ellos reconozcan de parte de nosotros. Pero déjeme decirle algo. Yo en mis oraciones, yo digo: Señor, si no he de ser yo, coloca a ángeles terrenales que le hablen y le prediquen de la palabra a mi familia. Es necesario que ellos también se levanten. Es necesario que ellos también reconozcan que Jesús es el único que se entregó, el intermediario entre el Padre y nosotros. Pastor, líder, discípulo, quien nos visita por primera vez, el Señor necesita de ti para que nosotros podamos llevar esa palabra de restauración, esa palabra de salvación. Pero necesitamos enfocarnos. En nuestras vidas no pueden haber tantos distractores. ¿Saben que es peligroso desenfocarse físicamente? Cuando uno va manejando. Cuando uno maneja, si uno quita la vista por donde uno va, mire, en cuestiones de segundos puede ocurrir un accidente. La cuestión que cuando ocurre un accidente, no solamente va a sufrir usted,
sino que si alguien va con usted, también puede sufrir las consecuencias. Y no solo el que va con usted también, sino el que va allá afuera, también puede sufrir las consecuencias. Y así ocurre en nuestras vidas espirituales. Si nosotros estamos desenfocados, cuando en un hogar, la cabeza del hogar está desenfocada, hay muchos accidentes dentro de esa familia. Porque no conocen cuál es el grupo. Porque no tienen aquel chofer que consciente y que bien centrado sabe por dónde va a andar, cuál es el camino que va a tomar. Entonces, así como un chofer necesita ir enfocado por donde va, así también usted y yo necesitamos enfocarnos, porque si no, su familia y mi familia, mis vecinos y todo aquel que pueda estar a nuestro alrededor va a sufrir, porque usted y yo, más lo que somos cabeza de hogar, si no nos enfocamos bien en el Señor, esa familia va a ir por un rumbo que no va a ser el mejor. Entonces, iglesia, su familia necesita que usted se enfoque. Sus vecinos necesitan que usted y yo nos enfoquemos en el Señor. Los que están a su cargo necesitan que usted y yo nos enfoquemos en el Señor. Queremos una familia levantada en el Señor. Si usted es el chofer, debemos primeramente tomarnos de la mano del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es el mejor camino? Dijo Jesús que Él es ¿quién? El camino, el verdadero camino que nos va a llevar ¿a dónde? Al Padre. Nosotros no podemos tomar caminos, no podemos tomar atajos, porque en los atajos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos recortar el camino, aquí pueden haber ladrones, aquí puede estar dañada la vida, y como usted no la conoce, ni yo la conozco, como choferes, podemos accidentarnos. Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos como lo hizo Nehemías, y que ningún distractor, porque lo van a haber muchos distractores que van a querer desviarlo del camino que lo lleva al Señor, de lo que el Señor quiere hacer con usted. ¿Y cuáles son esos distractores? El afán, el qué voy a hacer, el desespero. Este hombre estaba bien claro qué era lo que él iba a hacer. Dice, no, si voy con ustedes pierdo tiempo. Y me es necesario primero hacer lo que tengo que hacer. Van a haber muchas personas que tristemente se van a dejar usar por el enemigo para destruirte. Pero cuando nosotros estamos enfocados en el Señor nos alumbra ese camino por donde usted y yo hemos de andar, y por donde usted y yo hemos de llevar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, los jóvenes a sus compañeros de estudio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La gloria sea para Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Entonces, primeramente debemos enfocarnos. Primeramente debemos tener la vista
hacia adelante, hacia el mejor camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo segundo me habla de la fe. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. La fe debería acompañar ¿con qué? ¿Con qué ingrediente debería acompañar la fe? Con obra. Usted podrá tener la fe más grande del mundo, pero si usted no se mueve, ¿qué puede pasar? Nada va a pasar. Amén. Dice, la fe trae paz. Ayuda con tu fe a que el milagro suceda. ¿Usted lo cree así? Ayude a que con su fe el milagro suceda. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer del flujo de sangre? Eso está en Lucas capítulo 8, del versículo 43 a 48. La palabra nos enseña de que esta mujer, tal vez nadie en algún momento fue y le habló, le predicó, porque cuenta la historia de que esta mujer fue muchísimas veces donde los médicos. Fue muchísimas veces a los médicos porque ya estaba desesperada. No solo esta mujer la agobiaba el desespero. En esos tiempos dicen que este tipo de condición a las mujeres, la sociedad en ese tiempo las consideraba que eran impuras. Entonces imagínese usted una persona enferma y rechazada. ¿Cómo se debe sentir? Si en sí las enfermedades agobian, imagínese el rechazo de la sociedad. Tal vez esta mujer no hubo nadie quien le llevara una palabra de aliento. Y resulta que esta mujer llegó a tener más fe que muchos que andaban con Jesús. Pero esta mujer no dice con detalles, pero en algún momento tuvo que escuchar de Jesús. Tuvo que escuchar de aquel que hacía milagros. Lo que a mí me agrada, lo que yo me gozo de esta historia, esta mujer decía, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por cierto lugar, si era rechazada, ¿cómo creen ustedes que esta mujer andaba? Tenía que andar como que se había robado, como que se había matado, como que se había cometido algún delito, escondiéndose. Pero ella se repetía algo que tal vez usted y yo nos repetimos. Ella se decía, si tan solo pudiera tocar su mano. Esta mujer tuvo que tener mucha fe, porque es que usted y yo, en nuestros corazones, allí está esa semilla, porque Dios nos hizo con esa semilla allí. Pero en usted y en mí está hacerla que germine
¿Y con qué vamos a hacer nosotros que germine esa semilla de la fe? Escuchando palabras del Señor, creyendo en el Creador, confiando en aquel que todo lo puede. Pero tal vez a esta mujer nadie le fue sembrando eso. Pero debe ser la naturaleza de nosotros que esa semilla estaba allí. Y esta mujer escuchó hablar de Jesús y dijo: yo me voy a acercar, no sé cómo, pero yo me voy a acercar. Por eso es que le digo, usted podrá tener mucha fe, pero si usted no se mueve de donde está sentado, si usted no se mueve de donde está acostado, nada va a suceder. Y esta mujer se atrevió y salió de allí. Dijo: yo como sea, por lo menos el manto que le toque, el borde, algo que yo le roce allí, yo sé que voy a ser sana. Y así sucedió y así aconteció. Y como le decía, lo que a mí me gusta de este pasaje es que Jesús no iba a buscarla a ella. Jesús no salió a buscarla a ella. Y han leído que cuando ella lo toca, Jesús que dice: ¿quién me tocó? Y miren cómo a veces nosotros que estamos cerca y andamos con el Señor, tenemos poca fe. Más tienen otros que no andan con el Señor, porque sus discípulos allí le dijeron: Señor, pero ¿quién te tocó? Tanta gente que te está tocando. Y Jesús le dijo: no, alguien especialmente y desde su corazón me tocó. Pero ¿por qué tú dices que te tocó, Señor, alguien? Porque sintió que de él salió poder. Esa semilla que esa muchacha tuvo allí, que esa mujer tuvo en su corazón, ese granito de mostaza que ella tenía allí, dijo: yo lo voy a hacer que este granito de mostaza, con este granito de mostaza voy a arrebatar mi milagro. Y yo sé que ese que va caminando allí, de ese que hablan que todo lo puede, del que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, me va a sanar. Y así aconteció. Así aconteció. Lo maravilloso de esto es que Jesús dice: salió de mi poder. No fue porque él lo quiso, la fe de aquella mujer hizo que saliera poder del Señor. ¿Y qué aconteció en ella? Fue sana. No le quedó otra, porque Jesús indagaba y buscaba: alguien me tocó. Y dice la palabra que ya ella, al verse descubierta, tuvo que salir y decir: Señor, fui yo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, de que esa semilla germine. Aunque nuestra fe sea como el granito de mostaza, esa semilla va a germinar siempre y cuando la reguemos con el amor, la compasión, los principios, los mandamientos y la palabra del Señor. Aunque para nosotros sean difíciles las cosas, para Dios nada es imposible. Entonces su fe y mi fe, yo creo que esta mujer nos da una lección de creer en aquel que murió en la cruz y el que está sentado al lado del Padre. La gloria sea para Dios. Entonces arrebátele ese milagro al Señor. Arrebatémosle ese milagro a Dios. Porque eso es lo que Él le gusta. Él se ha sorprendido. Jesús, hemos leído la historia de los evangelios, de que hay otros milagros que acontecieron que cuando Él vio la fe de aquellas personas se maravillaba. Usted se podrá imaginar, ve a Jesús
maravillado con la fe y la convicción que usted y yo tengamos de que las cosas sucedan. Así literalmente, imagínenselo. O imaginémonos que Él está frente de nosotros y que ocurrió el milagro, porque así nosotros lo creímos. Entonces es necesario que la fe crezca en usted y en mí. Es necesario que si usted, su fe había menguado, recuérdese cada vez de esta historia de esta mujer que le arrebató el milagro al Señor, porque así se determinó. Dicen que el reino de Dios, ¿para quién? ¿Quiénes los arrebatan? Los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Usted y yo. Considérese un valiente. Considérese una valiente. Y no dudemos en el poder del Señor. Amén. Por aquí yo coloqué algo que dice también la fe. Que dice la fe trae paz. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué la fe traerá paz? Luego de que esta mujer que con su fe logró su milagro, ¿qué aconteció en su vida? Aparte del milagro de la sanación, ¿qué le dijo el Señor? Que se fuera ¿cómo? Que se fuera en paz. Quiere decir que una vez que usted y yo con nuestra fe le arrebatamos, Dios, el Señor, nos da el milagro, allí lo que va a haber es paz. La fe trae paz. Eso es lo que el Señor, una vez a todos los que el Señor le hizo el milagro, que le decía, esa era una de sus frases: vete en paz. También a muchos les dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Es algo de que seguro a nosotros nos va a traer paz y tranquilidad. Porque el que debe, ¿cómo anda? A ver, el que debe, ¿cómo anda? Preocupado, ojalá no me vea, se anda escondiendo, no duerme tranquilo. Entonces el Señor a muchos le decía, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Entonces esa es parte de la cual nosotros con nuestra fe nos va a mantener tranquilos. Es necesario no caer otra vez con lo que un día a usted le robó la paz. Por eso es que el Señor decía, vete y no peques más, no peques de nuevo, no lo vuelvas a hacer. Entonces, la fe trae paz. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Lo último nos habla de la fuerza. Enfoque, fe y fuerza. ¿De qué fuerza creen ustedes que pueda decirnos, hablarnos la palabra? ¿De fuerza, de tener más fuerza? Hay algo que no es fuerza
física, pero es tan poderosa que nos lleva a conquistar y a conseguir la victoria. Hay algo que se llama dominio propio. Yo creo que esa es la fuerza que usted y yo necesitamos. Tener dominio propio. Pero aquí yo escribí lo que dice: el dominio propio te da la victoria, porque nada te desvió del propósito de Dios. Nehemías, en lo que leímos allí, él no se dejó llevar por lo que hablaban, por lo que le mandaban a decir, que tú eres esto, que tú eres el otro. Muchas veces las personas en un tiempo están, algo que dice por allí, es emocionalista. Por tiempo, me paro hoy y digo: Señor, tú me vas a dar la victoria hoy, y usted habla con el Señor y sale alegre. Pero cuando llega el vecino le dice: chico, pero tú sí tienes ojera, pero tú sí estás flaco, pero si estás esto. Cuando acuerdo, lo derrumba. ¿Por qué? Porque no creyó lo que usted tiene que creer, sino que le creyó a aquel que lo quiere y lo quiso distraer del propósito que Dios tiene con usted. Hay que tener dominio propio para todo. Aunque sé que eso es difícil en muchas cosas, en muchos ámbitos. Cuando estaba allá en la casa, yo decía: no, yo no voy a comer esto, no voy a comer aquello. Y llegaba con su tía y compraba. En lo que me pegaba ese olor, cónchale, sinceramente, y me hacían que el dominio propio mío se cayera al piso. Son cosas que, aunque la vemos que son sencillas, ¿verdad?, y que dan risa, pero hay cosas que el enemigo disfraza y dice: no, eso no es tanto. Y entonces le decimos: no, lo voy a volver a hacer, o caigo. Cuando no tenemos dominio propio, mire, usted, así como en el carro, usted es los cauchos del vehículo y las demás personas son el volante y lo van a llevar para donde ellos quieran, no para donde usted lo decida. Tener dominio propio es una fuerza tan poderosa que nos va a llevar a conseguir muchas victorias en el nombre poderoso de Jesús. Eso tiene que ver hasta cuando usted viene un domingo para la iglesia. Si usted no se determina a que usted viene a servirle al Señor, nadie lo va a hacer por usted. No, yo tengo que pararme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque tengo que prepararme y despedirme a la iglesia. Y si está hablando con un inconverso, el inconverso le va a decir: no, chico, yo los domingos la agarré para dormir, para descansar. ¿Qué vas a hacer tú para la iglesia? Descansa, para eso trabaja toda la semana. Y viene aquel hermano o hermana y dice: no, chico, tú como que tienes razón, yo como que me voy a quedar durmiendo mejor. Eso no es tener dominio propio.
Si usted tiene una meta, si usted tiene un proyecto, no importa, no vea a su alrededor, porque cuando vemos a nuestro alrededor es cuando nos caemos como cayó Pedro. No se enfocó al Señor, sino que empezó a mirar lo que tenía a su alrededor. ¿Y qué le sucedió? Se hundió. Se hundió porque perdió el enfoque, que era el Señor. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un sueño. Tenemos un sueño. Y primeramente los que estamos aquí, nuestro primer sueño es que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos lleguen a los pies del Señor. Yo sé que todos lo tenemos, pero puede que no tenemos o no hallamos, no conseguimos cómo hacerlo. Sírvale al Señor, manténgase en el Señor, colabore, préstese. Como le he dicho en otras oportunidades, pastor, ¿qué debo hacer? Ocúpese de la obra del Señor y el Señor se va a hacer cargo de su milagro y del mío. El Señor sabe lo que usted y yo necesitamos, pero es necesario que nosotros nos dobleguemos primeramente delante del Señor. Hay muchas personas que no llegan, no quieren llegar a los pies del Señor, porque no son capaces de dejar cosas que tienen que dejar para poder seguir al Señor. Cuando el Señor le dijo al joven rico, deja todo lo que tienes y me sigues, ¿qué hizo el muchacho? Se volteó y se fue. La riqueza los dominaron. No sé qué lo está dominando a usted. No sé qué lo tiene allí estancado. Pero déjeme decirle que Dios tiene muchas cosas para usted. Pero es necesario que nos desprendamos de ese yugo, de ese grillo que tenemos en los pies, tanto físico como espiritual. Es necesario avanzar, pero necesitamos enfocarnos, necesitamos confiar en el Señor con nuestra fe, necesitamos tener la fuerza de voluntad para que la victoria sea nuestra. Es necesario decirle no a muchas cosas y es necesario decirle sí a muchas cosas que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas? Yo sé que muchos. Yo le contaba hace poquitos días, estábamos en la casa apostólica y estábamos echando cuentos ahí con el mismo apóstol, pastor Ezequiel. Y yo le decía y sé que todos cuando somos jóvenes hay muchas tentaciones, sobre todo la de los vicios. Pero cuando nosotros no tenemos un enfoque bien de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos dejar y qué es lo que necesitamos tomar, el enemigo hace desastre con los jóvenes. Joven que estás aquí, yo sé que si no lo ha hecho lo va a hacer el enemigo y te va a querer desenfocar el propósito que Dios tiene en tu vida. El enemigo quiere hacerte ver lo contrario de lo que Dios quiere tener, de lo que Dios guarda para ti. No es fácil cuando estamos jóvenes tener dominio propio, pero si es por nuestra voluntad no lo podemos hacer. Pero si desde nuestra juventud nosotros nos ponemos en manos del Señor, seguro que Él nos va a librar de muchas tragedias. Y no solamente los va a librar a ustedes, sino que va a librar a una familia completa. Porque cuando llegan los malos vicios a un hogar, la paz se rompe. La tranquilidad de una familia se rompe. Joven que estás aquí, sé obediente primeramente
al Señor. Dile: Señor, enséñame a decir no cuando tengo que decir no. Cuando hay algo que no me vaya a edificar, Señor, enséñame a tener dominio propio, a tener esas fuerzas para saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Y no solamente va, joven, que estás aquí, no solamente va a permanecer la paz en ti, sino que va a permanecer también la paz en tu familia y en tu hogar, sobre todo en tus padres, que son los que después de Dios te aman. Juventud, vida nueva. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Solo proponte, decídete a servirle al Señor. Porque las cosas que te va a dar el mundo te van a perder a ti y a tu familia. Las cosas que Dios te ofrece te van a llevar a cosas maravillosas, cosas grandes. En el nombre poderoso de Jesús. Seamos obedientes a nuestros padres. Nos enseña la palabra. Y ser obediente a nuestros padres es aprender a dominar las cosas que no nos edifican. La gloria sea para Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es grande y maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces volvemos con Nehemías. Este hombre nos enseñó. Mire, cuando usted dispone su corazón a que acontezca algo sobrenatural en su vida, ya ahí va a haber victoria. Porque si nos ponemos en manos del Señor, la victoria es segura. Que vamos a ir y todo es color de rosa. No va a ser todo color de rosa. Yo que se lo digo. Yo he pasado por cosas que no son fáciles. Pero yo sí conozco a alguien que sé que lo que no es fácil para mí, él va a hacer que el milagro acontezca. Y yo estoy confiado en el Señor. Porque yo sé en quién estoy confiando y en quién estoy creyendo. Yo estoy aprendiendo. Porque estoy aprendiendo de creer en la palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo sé que lo que yo necesite, Dios me lo va a dar. Y cuando le digo que estoy aprendiendo, porque no ha sido fácil. De que yo dé una palabra de aliento cuando mi corazón está pasando por un proceso fuerte. Pero yo sé que Dios es quien da la victoria. Yo sé que Dios es quien nos levanta. Dios es quien me tiene de su mano, porque si yo no tengo de la mía, lo voy a soltar. Entonces me es necesario creer. Para el que cree, todo le es posible en el nombre poderoso de Jesús. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Aquel que vive, aquel que reina, aquel que quiere hacer algo poderoso con usted. Pero es necesario, iglesia, es necesario. La casa Vida Nueva necesita crecer. Necesitamos crecer. Pero para crecer necesitamos. Nehemías fue quien tuvo la comunicación directa con el Señor y el deseo. Pero fue Nehemías solo quien levantó las murallas. Fue él solo. A él lo ayudó todo el pueblo.
Y cada uno tenía un don para hacer algo. Y aquí hay un pueblo que tiene dones. Y el Señor necesita de cada uno de ustedes. Es necesario que usted se levante y se ponga a la disposición primeramente del Señor. Señor, yo quiero ser útil. Mire, eso es muy reconfortante, muy sabroso. Uno se goza cuando usted hace algo y ve el fruto de eso que usted hizo. ¿Cómo se goza un padre cuando los hijos salen adelante? Cuando los hijos son útiles a la sociedad. Cuando los hijos primeramente le sirven al Señor. Y me alegro mucho por los padres que están aquí y sus hijos están aquí también. Me gozo. Entonces usted se podrá imaginar que usted salve almas, la alegría que va a ser para el Señor, de que usted contribuyó, de que usted aportó para que las almas se salven. Pero sentado con distractores en su casa y en su vida, no creo que hagamos mucho. ¿Cuántos viven en Venezuela? ¿Y usted cree que lo que usted está pasando, yo no lo estoy pasando? Aunque usted vive en su casa y yo viva en ADN, ¿verdad? Estamos en el mismo país, vivimos lo mismo. Cuando los discípulos iban con el Señor en la barca, no es que cada uno, todos iban en la misma barca, así como vamos usted y yo. Pero cuando confiamos en el Señor sí fue capaz de callar a los vientos. Imagínense de qué no es capaz el Señor. Entonces, la tormenta que usted está viviendo, aunque no se parezca a la mía, el Señor la va a callar esa tormenta. Y también sé que va a callar la tormenta que a mí me ha querido atacar. Lo que debemos tener es enfoque, fe y fuerza, dominio propio, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. La gloria sea para Dios. Santo es el Señor. No sé qué tan convencido se va usted hoy de servirle al Señor. Porque si reunimos estas tres palabras allí, enfoque, fe y fuerza, dominio propio, es servirle al Señor, servirle a Dios. Le vuelvo a decir, trabájele a Dios y Dios se va a encargar de lo que usted necesita.